Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Todos leemos en voz alta. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán. Le pidió a Juan que lo bautizara, pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan salió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía del cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. La primera parte de nuestra misa siempre es experiencia de Dios a través de la lectura, leyendo lo que Dios nos revela para que nosotros lo podamos escuchar. Ahora lo podemos ya leer y podamos asimilarlo, y todo aquello que vamos a escuchar se haga vida en nosotros y luego lo podamos transmitir con nuestras palabras, nuestro testimonio, nuestro buen ejemplo. ¿Ven qué facilito? Es muy importante hacer esas lecturas rituales de nuestra misa, litúrgicas, y es una responsabilidad del sacerdote dentro de la Eucaristía comentar, explicar y hacer propuestas de la lectura a la comunidad. Eso lo debe de hacer un papá y una mamá con sus hijos también: escuchar la palabra, asimilar los mensajes evangélicos, y luego con su ejemplo y su palabra y su testimonio enseñarles a los hijos a vivir desde lo que aprendemos de Dios. Primera lectura, Isaías. Sí, Isaías es un buenísimo profeta del Antiguo Testamento, y le titulé Jesús, el Padre y el Espíritu Santo en modo profético. O sea, siempre va a ser esta lectura planteada hacia el futuro, en la que Isaías va manifestando en la revelación qué será de ese futuro Mesías, que después nosotros en la plenitud de los tiempos reconocemos que es Jesús y que es el Verbo de Dios en Jesús, y que entonces nosotros reconocemos a Jesucristo como Señor y Dios. Ahora bien, ¿qué decía Isaías como preparación hacia el futuro? Cosas bien interesantes y bien facilitas. Vamos siguiendo la lectura ahora ya con nuestro bolígrafo, que yo ya lo rayé toda mi hojita. Y entonces, esto dice el Señor, dice Isaías, esto dice el Señor, luego así, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Y eso que dice el Señor es lo que me va a decir a mí 3.500 años después, los años que sean. Ahora, ¿esto cómo me lo dice a mí? ¿Qué decía Isaías? ¿Qué decía el Señor? Miren a mi siervo. Miren a mi siervo. Ya se está refiriendo al futuro Mesías. ¿Qué características tiene ese futuro Mesías? Yo lo sostengo, es mi elegido, en él tengo mis complacencias, y en él tengo puesto mi espíritu, y él va a construir la justicia en las naciones, y él hará oír su voz de salvación. Todo eso le corresponde a Jesús. Esos detalles que plantea Isaías después se cumplen en el Señor Jesús. Es bien interesante si nosotros podemos pensar que son palabras también para nosotros. El poder pensar que Diosito nos sostiene, que somos sus elegidos, considerar que Diosito se complace en mí, eso es bien satisfactorio. Pensar que el Espíritu de Dios está en mí, que yo debo de exigir y practicar y crear la justicia, y que pueda tener una palabra que pueda ser escuchada,
para poderla manifestar al servicio de los demás, en el caso de los papás o de los hijos, y mutuamente una buena palabra entre el esposo y la esposa. Ahora, lo que sigue como que yo lo considero, que Diosito va a ser bien paciente, Jesucristo es bien prudente y el Espíritu también así es cuidadoso y no va a romper todo aquello que ya está en tinieblas, medio roto, medio ya echado a perder. Dice, tranquilo, dice Diosito, doy tiempo para que se pueda recuperar, para que se pueda transformar, para que pueda convertirse y para que lleno de salud recuperada pueda vivir en comunión conmigo como yo quiero. Entonces no voy a decir sobre palo, como árbol tirado todos hacen leña y tú te doy, no. Como decían los papás, no te vas a caer, mijo, te vas a... Y si te caes sobre la caída te doy, no, ya, déjenlo con la caída, y sí me daban a uno, a mí sí me dieron muchas veces, se siente feo. No, Diosito dice, así está todo quebradote, no te voy a desaparecer, tienes tiempo para transformarte, pero echa a andar tu transformación. Y entonces dice, ese futuro Mesías va a establecer la justicia y el derecho sobre la tierra, que es lo que nosotros exigimos en nuestro tiempo hoy, que se aplique el derecho, ya no se está aplicando, se viola. De la justicia, sí, la justicia a mi manera como gobierno de cualquier país, lo que yo digo, no, lo que es justicia y lo que es equidad y lo que es derecho, en lo que favorece todo aquello a través de esto que favorece el bien y el desarrollo de la comunidad. Y entonces dice, además van a escuchar su enseñanza. En todas partes enseñará ese futuro Mesías. Por eso nosotros somos discípulos, porque se le considera Jesús maestro. Entonces el maestro nos enseña cosas fundamentales para vivir con plenitud en nuestra existencia. No se pierde el tiempo en cosas historias. No, cada detalle que Jesús plantea es para vida, es para la salud, es para la felicidad, es la paz, es para vivir en armonía, es para ser felices. Y eso lo tiene que hacer Jesús enseñando. Por eso nosotros tenemos que aprender leyendo. Me puede platicar el padrecito y el papá y mi papá y mi mamá, pero yo tengo que leer para poder directamente ir experimentando esa relación de comunión con el maestro, identificándome con él, aprendiendo lo que él enseña. Vamos a ir facilito, ¿verdad? De esa manera, ahora, un párrafo diferente en el que se reconocen muchas cosas de Jesús en el futuro Mesías, pues, dice, yo el Señor, fiel a mi destino de salvación, ¿qué es lo que Dios quiere? Salvación, ¿para quién? Para nosotros. Entonces, yo te voy a salvar. Luego esto es bien bonito, bien delicado, bien poético, bien sentimental, bien sensible, bien emocionante. Dice, yo te llamé, Diosito me llama, yo existo porque Dios quiere que yo exista. Yo te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he reconstituido como alianza. Todos esos detalles son una realidad de nosotros. Dios en su designio me ofrece la salvación. Diosito, porque me ama, me llama a la existencia y para irme desarrollando, hasta de la mano me va llevando. Es la imagen de un papá o una mamá que llevan a su niño para que se vaya desarrollando. Te he constituido, ¿qué más? Alianza. Pero ahora vas a tener una responsabilidad. Vas a platicarte cómo somos aliados y te voy a convertir en una de las naciones. Acuérdense que el mismo Jesús nos dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego nos dijo, ustedes son sal y luz en el mundo. Y lo que se necesita es que iluminen con su ejemplo, su palabra, su testimonio, sus buenas obras, sus sentimientos, a través del Espíritu que está en ustedes. Y entonces, ¿para qué te ilumino? ¿Para qué vas a hacer luz? ¿Para qué te voy a elegir? ¿Para qué abras beneficios a los demás? Procurando la libertad. Como Jesús que va a abrir los ojos de los ciegos, a sacar a los cautivos de la prisión, a liberar
a la gente de las tinieblas. Jesús es un libertario, un liberador, y nos enseña a practicar la libertad porque tenemos derecho a ser libres. No nos podemos dar el lujo de estar oprimiendo con mis capacidades a otra persona diferente a mí. No podemos permitir que nos opriman, que nos exploten, que nos marginen, que nos discriminen, porque somos creyentes cristianos en la libertad que Jesucristo nos ofrece a través del bautismo, y que somos dignos cumpliendo los mandamientos de Dios y aumentando su conocimiento en nuestra vida para ser cada vez más dignos. Todo ese rollo en la primera lectura de lo que el Señor Jesús en el futuro nos planteará en su vida. Por eso es Jesús, el Padre, el Espíritu, a modo profético, hacia el futuro. Bien, la segunda lectura ahora nos habla ya en los Hechos de los Apóstoles, después de que Jesucristo, con todo su rollo evangelizador, ya muere, resucita y se va. Entonces este ya es el trabajo de los apóstoles. Y en este trabajo Pedro va con Cornelio. Y entonces empieza a decirle cosas importantes a Cornelio. Dice Cornelio: ya me cayó el 20. Eso quiere decir, ahora caigo en la cuenta. Ya me cayó el 20. ¿Qué cosa? Él arificó en su cerebro en que Dios no hace distinción de personas. No discrimina, no señala. Dice, porque acepta a todo el que lo teme y practica la justicia. Y me conoce y cumple los mandamientos y vive en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero que se comprometen en el conocimiento de Dios, en la práctica de lo que nos enseña y en el servicio a los hermanos. Y todo eso nos va transformando permanentemente, haciéndonos cada vez mejores, de manera personal. Y entonces, dice, Él envía su palabra a los hijos de Israel. ¿Para qué? A través de Jesús, que ya predicó según los Hechos, a través de los papás, a través del sacerdote, se construye la paz por medio de Jesucristo en todos. Justicia, paz, derecho, bienestar, desarrollo, dignidad, libertad, ya dije, y calidad de vida. Todo eso es en la voluntad del Padre, y todo eso lo podemos lograr en Jesucristo, y para lograrlo necesitamos leerlo para conocer qué es lo que Dios quiere, porque Jesucristo nos lo enseña. Y entonces ya sigue diciendo otras cosas. Pedro está dialogando con Cornelio, acuérdense, pero me está platicando a mí, porque yo me incluyo automáticamente en esa lectura. Y entonces dice Pedro otra cosa bien interesante: Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Si Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo, a mí me va a tener que ungir igual, depositando en mí al Espíritu de Dios, el enviado del Padre de Jesús para fortalecerme, iluminarme, llenarme de sus dones, tener frutos abundantes y vivir entendiendo, aprendiendo, conociendo lo que Jesús enseñó y dijo, y el Espíritu me está asistiendo para yo aprovechar todo eso, que es la voluntad del Padre, que Jesucristo me la revela y que el Espíritu lo acompaña y está sobre nosotros para poder entender, comprender, aprender y llenar de la sabiduría. Tan facilito, ¿no? Ya no sé cómo se asusta la gente. Dice, y entonces lleno del Espíritu Santo Jesús de Nazaret, y nos dice cómo este Jesús pasó haciendo el bien. ¿Qué hacía? Sanaba a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando yo leí esto de jovencito, de poquitos años apenas, hace muchos años, a mí me gustaba mucho esto, porque antiguamente, yo ya soy como del antiguamente, todavía nos enterraban, sí, nos metían en la tumba ya. Ya después empezaron a tatemar a los difuntos y ya todos chamuscados, ahí están todos quemados hechos. Ya ni sé cómo saben, pero bien hechos, cenizas. Y entonces era más romántico, ¿no? Que me enterraran, que los gusanos se lo comieran a uno sabrosito. Yo les decía, yo quiero que me entierren para que voy a comer harto bien así sabroso cuando ya me vaya a morir,
para que cuando me entierren me coman los gusanos y gatos. Papacito chulo, hasta difunto está sabroso. Es eso de que me muero y luego a la lumbre ahí, ¿no? Quemado en vida, quemado en muerte, y luego todavía que lo manden al purgatorio, mucha quemazón, ¿no? Y entonces decía yo muy románticamente, ¿no? Ya que me entierren, me comen los gusanos sabrositos, y en la tumba pongan una piedrota, la lápida, que diga la leyenda. Fray Alonso pasó haciendo el bien a sus hermanos, porque Dios estaba con él. Ah, ¿verdad? Eso es de donde se lo oscila uno, de estos hechos de los apóstoles. Jesús pasó haciendo el bien y liberando a la gente del chamuco, del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque Diosito está con él. Entonces, cuando nosotros sentimos todo eso, con gusto vivimos. Nos vamos muriendo y sería bien maravilloso. Imagínense que un hijo le diga a su papá, bueno, no le diga a su papá, ya se murió el papá, y entonces el hijo y la hija y la esposa le ponen una piedrota ahí que diga, nuestro papá pasó haciendo el bien a su familia, porque Dios estaba con él. A su mecha hasta para derramar lágrimas, casi lloro nomás de pensar que se ve eso. No que digan, qué bueno que ya se murió, que descanse en paz y que nosotros también ya empecemos a descansar. Qué feo, ¿no? Deshacerse de las personas y separarse de ellas con un buen sentimiento y un buen reconocimiento. Pasó haciendo el bien a sus hermanos porque Dios estaba con él. Esa es la segunda lectura, ven. Pero si yo no tengo mi misalito pues de memoria, no me lo voy a poder aprender. Para predicarle, pues yo nomás los repito y ya, nada más que a mi manera los repito y ya se siente bonito. Y ya que se les olvide, vuelven a las paginitas unos domingos anteriores y aquí está. Mira, mi hijo, esto te queda, cuando yo me muera, si es que muero primero que tú, porque yo con esa velocidad que llevan los chamacos, se están muriendo primero. Y entonces dice, me lo pones ahí en la cajita esa donde vas a hacer cenizas, ahí me lo pones, vamos a trabajar juntos. El Evangelio es según San Mateo, y entonces nos dice aquí que Jesús llega de Galilea, llegó de Galilea al río Jordán, y fue con Juan y le dijo, bautízame. Y entonces, cuando ustedes vayan allá a Jerusalén, seguramente en la excursión o en la peregrinación, los van a llevar al río Jordán, ahí cuando le dicen que probablemente se bautizó Jesús, y que entonces hay el business, alquilan unas tuniquitas blancas así, de tela, y se ve muy bonita así, parece un loquito, ¿no? Y entonces, y se mete uno al río, se le pega todo por todos lados, así, tan no feo, se van a ver los huesos ahí, todo eso, pero ya lo meten al agua y ahí están ahí, y salen, lloré de emoción, porque se metieron al agua donde Jesús fue bautizado. Está bonito, ya que vayan allá, se meten allá al río Jordán, y entonces dice Juan, cálmate, ¿cómo crees que te voy a yo bautizar? Tú eres el que me debes bautizar a mí, ¿yo qué voy a hacer? Mi bautismo nada más es signo de conversión, de perdón, de conversión. Yo no necesitas eso. Y dice, pues cálmate, bautízame, tú bautízame. Y entonces ya convence a Juan, lo mete al agua, lo sumerge, sale del agua y nos dice el Evangelio que cuando ya salió, se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Isaías. Y entonces el Espíritu de Dios, Isaías, bajó en forma sensible como paloma y se puso en él. Está lleno del Espíritu Santo de Jesús, como Isaías, como nosotros, como los profetas, llenos del Espíritu de Dios. Y entonces esa voz dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Y en el aleluya que dijimos todos, en la parte de arribita dice, en el Evangelio de Marcos, otra cosa parecida, se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Las diferentes maneras de expresión del sentimiento divino
este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y ahora dices, mi hijo amado, escúchenlo. Entonces nos pide que escuchemos a Jesús. Escuchar a Jesús nunca lo vamos a hacer. ¿Alguien ha oído hablarle que le hable a Jesús? Nunca. No vayan a salir con que ya se les aparece el Sagrado Corazón de Jesús y les empieza a platicar y que los milagros y que las conversiones y que las penitencias, no les va a hablar nunca. Que ya se les apareció Juan Diego y Sinayate, no. Conocer a Jesús es a través de la lectura. Conocer a Dios es a través de la lectura. Ese es el medio, esa es la manera. Por eso nuestro misal, más cerquita leyendo su palabra, y por eso el proceso que estamos haciendo en cada misa. El domingo pasado les dije, el trabajo para ser bíblicos, saquen su Biblia y pónganla en un lugar visible. Era todo. Espero que casi nadie lo haya hecho. Digo que todos lo hayan hecho. Sacar su Biblia y ponerla ahí. Nada más y verla. Esta semana va a ser leer el índice. Entonces van a abrir la Biblia y van a recorrer en voz alta todos los nombres de los títulos de los libros. Nada más. Toda la semana van a leer en voz alta cada ratito solamente los títulos en el índice. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, primera y segunda de Paralipones, primero de Reyes, todo ese rollo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, así repetidos toda la semana. ¿Ven qué facilitó? Para aprender de Dios, conocer a Dios, tener a Dios, llenarse de Dios, sentir la bendición y la felicidad de estar con Dios, aprendiendo de Él, viviendo con Él. ¿Alguna pregunta? La semana pasada nada más sacar la Biblia. Hay que subrayar. Sí, los títulos los quieres. La posada. No se llenan. Primera lectura, Jesús el Padre y el Espíritu a modo profético. Segunda lectura, Jesús ungido por el Espíritu pasó haciendo el bien porque Dios estaba con él. Tercer título, bautismo de Jesús y acreditación del Padre. El Padre la... ¡Ay! Ya ven, por tener su misal, nos ponemos de pie porque ya nos hicieron señas. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en el Señor Jesucristo, que nació de María Virgen por obra del Espíritu Santo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, que siempre nos acompaña, nos llena de sabiduría y nos fortalece? ¿Creen en la Iglesia a la que pertenecemos por el bautismo, que es una, santa, católica y apostólica? ¿Creen que nuestro Padre Dios, porque nos ama y es misericordioso, perdona todos nuestros pecados? ¿Creen que después de morir vamos a resucitar y a tener vida eterna? Por las necesidades de la Iglesia, roguemos al Señor. Por todos los que sufren sin amor y sin fe. Por aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Por el eterno descanso de Hugo Alfredo, Macario, Susano, Jesús, Luis, Concepción y Luis, roguemos al Señor. Pueden sentarse.